Hola chicas y chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hacer un video que va a explicar lo que es la ley de Ohm aplicada a circuitos eléctricos, ¿ya? En lo personal, dentro de mi experiencia como docente, esta es una de las áreas, o quizás el área que mejor agarra dentro del curso de física. La entienden rápido, es muy simple y espero que en este video por lo menos se puedan visualizar los conceptos y aclarar todas sus dudas. Primero que todo, esta sección dentro del curso de física se conoce como electrodinámica, ¿ya? Lo que significa que son cargas eléctricas dinámicas o que están en movimiento. Todo lo que era fuerza eléctrica, campo eléctrico, potencial eléctrico, energía potencial eléctrico, eso corresponde a electrostática, o sea que las cargas están quietas en el espacio y la distancia entre una carga entre sí o las cargas con respecto a un punto va a ser siempre la misma. En el caso de electrodinámica son que las cargas ahora están en movimiento. Para hacer breve esto desencadena lo que son circuitos eléctricos y lo primero que uno tiene que saber para poder resolver y entender los circuitos eléctricos es lo que se conoce como la ley de Ohm. Entonces se tiene que este elemento que ve así como zigzag, ¿cierto? Eso es lo que se conoce como la resistencia. Y la resistencia principalmente viene dado por la calidad del material. Ahora, la resistencia es algo que se opone, o digamos la cantidad, digamos, con que el material se opone al paso de la corriente o la intensidad de corriente, que es el paso de las cargas o los electrones. ¿Qué es la intensidad? ¿Qué es la intensidad de corriente? Van a tener que la intensidad, y ojo, porque hay muchos tipos de intensidad. Está la intensidad acústica, la intensidad de la onda electromagnética, watt partido por metro cuadrado, pero en este caso es la intensidad de corriente. A veces en la jerga eléctrica uno dice simplemente corriente. Y esa intensidad va a ser igual a la cantidad de carga eléctrica que circula por este cable dividido en el intervalo de tiempo que pasó. O sea que si por ejemplo tenemos un cable conductor acá, ¿cierto? Y tenemos varias cargas, carga Q, estas cargas van a estar viajando, se están moviendo con una velocidad, por ejemplo, hacia la derecha, ¿ya? Esa va a ser la velocidad en forma bastante sintetizada. Entonces, si yo le hago un corte a ese cable y queda como una tubería, ¿cierto? Ustedes se van a dar cuenta que la tubería empieza como a tirar caudal de agua, ¿cierto? Empieza a tirar agua cuando ustedes ven una manguera. Digamos que el agua vendrían a ser estas cargas eléctricas que están saliendo hacia el otro lado y la cantidad de carga eléctrica que va a salir por unidad de tiempo o por segundo, eso sería lo que se conoce como intensidad. En buen sistema MKS, ¿en cuánto se mide, en qué unidad se mide lo que es la carga eléctrica? Se mide en Coulomb, ¿ya? Y el tiempo, ¿en qué se tiene que medir el sistema internacional? En segundos. Entonces, esa intensidad, que es la carga en Coulomb partido por cada segundo, origina una nueva unidad que es con la letra A grande, ¿ya? Y esto vendría a ser lo que es el ampere. ¿Ya? Entonces, el ampere van a ser las cargas que están circulando eléctricamente por cada segundo. Esa es la primera definición. La otra viene que generalmente los circuitos están conectados con una fuente de voltaje. Puede ser una pila, puede ser una batería, pero cuando ustedes enchufan una pila o una batería, por ejemplo, a una ampolleta, a un dispositivo de audio, lo que sea, empieza a circular intensidad de corriente o electricidad, y eso hace que la ampolleta se prenda y que el aparato empiece a funcionar, ¿ya? Para hacerlo bien breve esto y práctico, la diferencia de potencial, que era el Joule partido por Coulomb, en los circuitos ya simplemente se empieza a denominar con la letra B de volt, ¿ya? Que es la abreviación de lo que sería Joules partido por Coulomb. El volt simplemente ya vamos a referirnos cuando hablamos de fuente, voltaje o potencial eléctrico, para el caso de circuitos, ¿ya? La intensidad, en el caso de los circuitos, siempre sale desde el polo positivo de la batería o de la fuente o del voltaje que está aquí y regresa por el polo negativo. Eso es por fuera del circuito, porque si ustedes lo ven por dentro también podrían decir que va desde el positivo hacia el negativo y aquí estaría yendo hacia la izquierda, ¿cierto? Ustedes tienen que verlo por fuera. Esta es la batería, viene el cable, da la vuelta por fuera, entonces va a ser desde el polo positivo de la batería hacia el polo negativo. Por lo tanto, la intensidad de corriente va a salir aquí por la izquierda,
va a subir, luego por arriba va a ir a la derecha, va a bajar y va a regresar al polo negativo, ¿ya? Principalmente en la forma en que se va a preguntar no se va a visualizar tanto lo que es el sistema de las direcciones de la intensidad de corriente y ni los voltajes, pero principalmente es bueno dejarlo visto por si alguien ve este video y le puede servir en cuanto a materias de lo que es ley de Ohm. Ya, la ley de Ohm, ¿qué es lo que me define? Me relaciona tres elementos, me relaciona el voltaje, ya que es la pila, mientras mayor sea el valor del voltaje, mayor intensidad de corriente vamos a tener, y la resistencia es el nombre súper explícito, la resistencia es lo que resiste el material para que estas cargas puedan circular a través de esto. O sea, si la resistencia es muy grande, hace que, valga la redundancia, se resista mucho al paso de los electrones o de las cargas eléctricas, entonces la intensidad tiene que bajar, ¿cierto? O sea, si ustedes van por la carretera y pasan a un camino de tierra, eso es mucha resistencia y tiene que bajar la velocidad y van a circular menos vehículos por esa carretera. Eso vendría a ser la resistencia. Si la resistencia es muy baja, estamos hablando, digamos, como de una supercarretera, expedita, sin ningún semáforo, nada, entonces van a pasar muchos autos y va a haber mucha intensidad de corriente por segundo, ¿cierto? Entonces aquí van a tener ustedes que esa intensidad viene muy directamente relacionada con la resistencia. Si la resistencia es baja, entonces la intensidad de corriente, digamos que tiene chip libre y puede pasar mucho, y si la resistencia baja, la intensidad aumenta. ¿Cómo se relaciona eso? Yendo muy directo a lo que es la ley de Ohm, sería lo siguiente. Sería que la resistencia, el valor este que está acá, va a ser igual a el voltaje o potencial o el valor de la pila en volt, ¿cierto? Dividido por la intensidad, ¿ya? El voltaje estaría en volt, la intensidad en ampere, pero el valor que simplifica eso y el que más se vamos a usar para la resistencia es el ohm, ¿ya? La unidad de ohm es la que nosotros usamos para identificar lo que es el valor de la resistencia, ¿ya? Entonces, eso sería principalmente el desarrollo de este concepto. O sea, es muy sencillo. Si ustedes dicen, por ejemplo, que también pueden descomponer esto en otras dos relaciones que son directas, previamente despejar. Una podría decir que si yo quiero tener el voltaje, voy a tener que pasar esa intensidad dividiendo, entonces sería que el voltaje va a ser la resistencia multiplicado por la intensidad, o también, si quisiera despejar la intensidad, tendría que dar vuelta a la fracción, y esto me va a quedar entonces que la intensidad va a ser igual al voltaje partido por la resistencia. En general, en algunos desarrollos, esto los confunde y dejan ahí el R arriba y el V abajo, ¿ya? Entonces tengan muy claro cómo se relacionan estos elementos, ¿ya? Entonces es bastante sencillo, porque nosotros, por ejemplo, si decimos acá que el voltaje, una pila muy típica, ¿cierto? O una batería tiene, por ejemplo, 9 volt, ¿ya? Y tenemos una resistencia que es enfocada a lo que serían 15 ohm, por ejemplo, podemos calcular lo que es la intensidad, que es lo que generalmente se pregunta y lo que en la práctica, por lo menos de ingeniería eléctrica, se usa bastante. Calcular la intensidad, la resistencia, el voltaje, sí, pero generalmente los ejercicios tienden a ir muy enfocados a lo que es el cálculo de la intensidad. No siempre, pero en general es así, ¿ya? Entonces, si tuvieran que despejar esa intensidad, ustedes van a decir que esta pila o esta fuente de voltaje va a tener 9 volt, la resistencia va a ser de 15 ohm, entonces, ¿cuánto tendría que ser la intensidad? Por supuesto, a mayor resistencia, tiene que bajar la intensidad, y si ustedes realizan esta fórmula acá, van a tener que la intensidad, según lo que vimos, es el voltaje, 9, partido por la resistencia, que es 15, ¿ya? Entonces, viéndolo de esa manera, por no tener la calculadora a mano, pierdo unos segunditos ahí, sería 9 dividido en 15, y eso les da 0,6 amperes, ya que es un valor bastante alto, pero bastante coherente con eso, ¿ya? O sea, pasa 1 coulomb por cada segundo, perdón, pasan 0,6 coulomb por cada segundo, pero no es lo importante, vamos a hablar solamente de ampere, volt y ohm, ya para calcular lo que es el valor de la intensidad, el voltaje y la resistencia respectivamente. Bien, este es el modelo rápido. Ahora, ¿qué tipos de configuraciones podríamos hacer en términos de el circuito, ¿ya? Y aquí van a tener
dos configuraciones muy características, que es la configuración de las resistencias en serie y la configuración de las resistencias en paralelo. Ya voy a hacer aquí todo de nuevo, porque me interesa mucho aprovechar la pizarra, ya que esto es muy gráfico, por lo menos en el momento de enseñarlo. Ustedes van a tener entonces que configuración configuraciones de resistencia. Entonces aquí van a tener la primera por excelencia, que es la configuración en serie. Entonces la configuración en serie es como decir que es como una especie de tren, o sea, tiene una resistencia, luego sigue la otra, luego sigue la otra. O sea, sería algo así como un trencito, cada carril o cada vagón sería una resistencia, o podrían poner que una longaniza, ¿cierto? Donde, no sé, o un choricillo largo, que cada elemento, cada longaniza, por decirlo así, va a ser cada una resistencia. Entonces, gráficamente, ¿cómo se visualiza esto? Se visualiza que estarían configuradas de esta manera, ¿ya? Este sería la resistencia 1, esta la resistencia 2, y esta es la resistencia 3, ¿ya? Voy a tener que saltarme demostraciones para pasar muy rápido a esto. Entre todo esto, les pueden decir aquí que tenemos, por ejemplo, la batería o la fuente de voltaje. Este va a ser mi voltaje, ¿ya? Y aquí van a tener que sale una intensidad de corriente, la cual, por supuesto, va a dar la vuelta de esta manera, o sea, en una dirección horario, según lo que estoy viendo por dentro. Y ahí tenemos la resistencia 1, 2 y 3. Poder de síntesis. Primero que todo, esto lo puedo colocar como una resistencia equivalente total. Eso significa que podríamos decir que las tres resistencias van a ser una sola. Y ahí con eso, entonces, la resistencia equivalente va a ser simplemente la suma algebraica de cada valor. O sea, va a ser el R1 más el R2 más el R3. Si tuviera 5 resistencias sería R1 más R2 más R3 más R4 más R5. Ya simplemente es sumar y es muy directo. Eso cuando lo quiero meter todo a una sola resistencia o hacer una resistencia que valga igual que estas tres que están en serie. ¿Ya? Ley. ¿Cuál es la ley? La ley es que aquí vamos a tener que la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 1 va a salir y luego va a entrar por la resistencia 2 y luego la misma va a salir y va a entrar por la resistencia 3 sin que se pierda nada de esa intensidad de corriente. Es un supuesto, no siempre ocurre así, ¿ya? Entonces van a tener que, si yo tuviera aquí, por ejemplo, lo voy a subdividir un poquito, aquí vamos a tener lo que es la intensidad en la resistencia 1, la intensidad en la resistencia 2 y la intensidad en la resistencia 3. Si lo vemos así, vamos a decir que la intensidad en cada resistencia va a ser igual, ¿cierto? Y esta vamos a decir que para este caso, ojo, va a ser igual a la intensidad que está saliendo aquí. O sea, siempre la intensidad en las resistencias en serie van a ser iguales entre sí. Si ustedes le calcularon la intensidad a una, en todas las demás tienen que ser la misma. Eso es uno. Para el caso del voltaje, ¿qué es lo que tenemos? Este voltaje que está aquí, por ejemplo, que puede valer 10 volts, ¿ya? Ese se reparte en las tres resistencias. Por lo tanto, la suma del voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 y más el voltaje en la resistencia 3 va a ser igual al voltaje total que existe entre este extremo y el otro. O sea que está justamente unido por el voltaje que está abajo. Así que vamos a tener que el voltaje 1 más el voltaje 2 y más el voltaje 3, en muchos videos o textos le llaman como potencial también, ¿ya? Pero voltaje, digamos. Este va a ser igual al voltaje total, se reparte. Las intensidades son iguales, el voltaje se reparte. Esa es la primera configuración. La segunda, ¿cuál sería? La segunda es una configuración en paralelo. Y esto es cuando ustedes tienen que una resistencia se monta arriba de otra. Gráficamente sería una cosa así. Perdón si estoy tapando acá un poquito la pantalla, pero es
para que se entienda ahí, es cuando una resistencia se monta arriba de otra. Y voy a decir al tiro las leyes en forma práctica. Este sería el R1, este sería el R2 y este sería el R3. Lo que van a tener en este caso, aquí voy a tener una fuente de voltaje, ¿ya? Más o menos, da lo mismo si el signo queda así o al revés según cómo coloquen la pila. Quiero que vean solamente cómo se relaciona la intensidad y el voltaje en esta configuración. Van a tener que esa intensidad va a salir inicialmente del polo positivo de la batería. Y lo que va a tener esta intensidad es que va a tomar tres caminos. Por lo tanto, esa intensidad se va a repartir o se va a dividir en las tres resistencias que tengo aquí. Si tuviera 10 resistencias arriba, entonces esa intensidad se va a dividir o se va a repartir en las 10 resistencias que están arriba. Entonces aquí tendríamos una intensidad en la resistencia 3, una intensidad en la resistencia 2 y una intensidad en la resistencia 1. Y cada resistencia le vamos a poner su voltaje respectivo. Aquí me va a costar un poquito porque el dibujo es chico en comparación con lo que estoy escribiendo. Tendríamos que cada uno tendría su voltaje. Ley. ¿Qué es lo que va a pasar para el caso de la intensidad? Vamos a tener que la intensidad total se va a repartir. O sea que vamos a tener que la intensidad 1 más la intensidad 2 y más la intensidad 3 va a ser igual a la intensidad total que está saliendo aquí. Recuerden que en un circuito en paralelo esto se reparte, la intensidad de corriente se reparte en todas las resistencias, ¿ya? Segundo, ¿qué sería? El voltaje. Se puede demostrar todo eso, pero no lo voy a hacer. El voltaje en cada una de las resistencias, cuando la configuración es en paralelo, va a ser siempre la misma. O sea, va a querer decir que el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual al voltaje en la resistencia 2, es igual al voltaje en la resistencia 3, que en este caso va a ser el mismo voltaje que está conectándose directamente a cada extremo, ¿ya? Entonces, esta es la clave para entender las configuraciones en serie y en paralelo. ¿Qué se tiene para el caso de la configuración en serie? Se tienen que las intensidades son iguales, ¿ya? Pero el voltaje se reparte, o sea, las intensidades son iguales y la suma de cada voltaje me da el voltaje total. Y para el caso de la configuración en paralelo es al revés, ¿ya? O sea, se tiene que ahora es la intensidad la que se reparte, o sea que la intensidad en cada resistencia de un circuito configurado en paralelo va a ser igual al total, ¿ya? Y que el voltaje ahora va a ser igual en cada una de las resistencias. Esto también, al igual que el caso de arriba, también se puede colocar en una sola resistencia equivalente. Entonces, esto de aquí lo podemos escribir como una sola resistencia. Aquí vamos a tener la fuente de voltaje, ¿cierto? Que es la misma que teníamos arriba. Y acá tendríamos que la resistencia equivalente va a ser igual a 1 partido en R1 más 1 partido en R2 más 1 partido en R3. Una vez que se resuelve eso, esto se eleva a la menos 1. En la calculadora tienen que tener súper claro ahí que ustedes ingresan los recíprocos, los suman y ese resultado, o le ponen el paréntesis al principio y al final, lo colocan a menos 1. Y eso va a ser la resistencia equivalente para el caso del circuito en paralelo. Pueden hacerlo con 10, 15 resistencias que les ponga arriba, una torre así tremenda de un Costanera Center, así de como 10 resistencias o 20 resistencias. Sin embargo, aquí tendría que sumar las 10 o 20 resistencias como recíproco, o sea en el denominador, y luego eso elevarlo a la menos 1. ¿Bien? Ahí por lo menos venimos viendo lo que es el marco teórico, ¿ya? Ejemplos muy chiquititos, muy claros. Fíjense bien en esto. Entonces voy a redactar un ejercicio que, por lo que tengo aquí en el dispositivo de la memoria de la cámara, me aguanta hasta 29 minutos y medio. Entonces yo creo que voy a cortar el video aquí para continuar el ejemplo en el próximo video, ¿ya? Aparte que así ven, me gusta separar un poquito lo que es el concepto teórico y luego otro para lo que es el caso de ejercicios para ejemplificar lo que se había visto antes, ¿ya? Entonces, en el otro quedamos ready.